Buenos días. Voy a seguir con los combates de Cuba. Este va a ser de 1896. Voy a utilizar el libro de A. Rioja que se llama En la Manigua, El Guau, Ceja del Negro y Guayabito en Vuelta Abajo, y Sitío de Cascorro en el Camagüey, con un prólogo por A. Rioja, publicado en La Habana, 1896. Precio 2 reales vellón. Introducción con una poesía. Los combates del Guau y Loma del Negro. Operaciones preparatorias. El batallón de Cantabria. Ataque victorioso. Los fuertes del Quemado, Sumidero y Cabezas. Hacia las canteras de pilotos. Asturias y San Quintín. Bernal en Ceja de Negro. Los ingenieros zapadores. La guerrilla de Marina. Alocución a las tropas. Empezamos. Leo del libro, que es de la Biblioteca Nacional, y como tiene más de 80 años de antigüedad lo puedo reproducir literalmente, sin infringir derechos de autor. En los últimos días de septiembre se supo que Maceo había dejado sus guaridas con el propósito de recoger una expedición de armas y municiones alijada en la costa de vuelta abajo. Batido entonces por el coronel San Martín I y después por el general Melguizo, desde aquella fecha cayeron sobre el cabecilla mulato nuestras bravas columnas sin darle momento de descanso. Puede decirse que con los ataques dados por nuestros soldados en Loma Felipe, entre paréntesis Guane, y Tumbas de Torino, en Baja, empezaron las operaciones contra el cabecilla Maceo. El teniente coronel Granado salió el día 4 de octubre a las 6 de la mañana de Pinar del Río, en combinación con el general Bernal, y encontró en Guane al batallón de Cantabria, envuelto por 3.000 insurrectos a pie y 800 a caballos, enviados por Maceo desde Loma Blanca. Con ataque vigoroso obligó a huir al enemigo, que hizo al cabo de la jornada 12 disparos de cañón, yendo en dirección a Ceja de Toro. La columna salvó de este modo al batallón de Cantabria, que se unió a ella siguiendo a las nuevas posiciones tomadas por el enemigo, que las defendió con tenacidad. Desalojado de ellas al cabo de 5 horas de combate, fue rechazado más allá de Loma Blanca, haciéndole dejar 80 muertos. Los fuertes de Quemado, de Pineda, Sumidero y Cabezas les hicieron 72 bajas al cruzar por ellos, queriendo pasar por el Guau libremente para subirse por las canteras de pilotos a sus antiguas guaridas, punto en que no creyó encontrar fuerzas españolas que lo detuvieran. Pero 2 compañías de Cantabria puestas allí con anticipación le interceptaron ese paso y sostuvieron por espacio de 3 horas un fuego constante, hasta que llegaron los de Asturias, San Quintín, Marina e ingenieros, en número de 700 hombres, que reforzaron a Cantabria y que sostuvieron el fuego todo el día con las fuerzas de Maceo, extendida en una línea de combate que se calculó de 3/4 a 1 legua de extensión, terminándose la acción casi al oscurecer, en que el enemigo huyó. En esta acción tuvo el enemigo 12 cabecillas muertos, que fueron escondidos en unas cuevas cercanas al lugar de los hechos, llevando 275 heridos, de ellos 60 graves, entre los cuales estaba Lores, atravesado el pecho y en estado fatalísimo, dato facilitado por 2 presentados. El teniente coronel Granado regresó a Pinar del Río. Terminaba en tanto otro rudo combate sostenido en las lomas de la Ceja del Negro por 700 hombres al mando del general Bernal, con las fuerzas de Maceo,
El combate empezó a las 9:30 de la mañana y el enemigo, que se defendió tenazmente, fue al cabo desalojado de sus posiciones. Tuvo 230 muertos según los reconocimientos hechos y retiró 300 heridos. Nuestras bajas fueron el teniente coronel de San Marcial, señor Romero, y un ayudante del general Bernal muertos, el teniente coronel Chacel de ingenieros y 8 oficiales heridos. De tropas, 18 soldados muertos, 65 heridos, un desaparecido y varios contusos, mulos y caballos muertos. La artillería continuó haciendo fuego sin oficiales del cuerpo, por haber sido heridos los 2 que había. Nuestros heridos del Guau fueron llevados a Pinar del Río, donde el vecindario ayudó generosamente a dejarlos bien instalados, así en el hospital militar como en el local de la audiencia, habilitado al efecto. Entre otros detalles de la acción es digno de anotarse el siguiente: era un puñado de ingenieros zapadores que mandaba el oficial señor Espejo. Señor Espejo, : le dice el jefe que mandaba la acción. Aquella loma que está enfrente coronada por el enemigo, nos hace falta tomarla para apagar los fuegos que de ella nos están haciendo. Está bien, mi teniente coronel. Forma a los muchachos y les dice: ¿veis aquella loma? Sí, mi teniente. Pues hay que tomarla. Pues a tomarla. Se da el ataque con la mitad de la fuerza de la fuerra, la que sufre una lluvia de balas que horrorizaba. Caen 7 de 12 que eran. Acomete el resto de la fuerza y con el oficial al que también le habían herido el caballo, coronan la loma, desalojando al enemigo al grito de ¡Viva España! Vuelve Espejo delante del jefe y le dice: mi teniente coronel, la loma está tomada. La guerrilla de Marina, compuesta de unos 25 números, y su oficial, si ya no tuviese hecha su apología, hubiera acreditado su fama en la acción del Guau. Bien, aquí termina este resumen de los combates del Guau y Loma del Negro. Ahora vamos Guayabito. Salida de San Diego, Aragón el primero, los de Arapiles, un comandante de Bacanagua, lluvia de balas, el jefe de Aragón herido, descanso general, armando cuchillos, un convoy, el río Catalina, acortar el paso, rechazo definitivo, el rancho de los voluntarios, Viva España, nuestras bajas, los jefes heridos, campamento quemado, orden general del ejército. Empiezo. La acción de los días 8 y 9 de octubre de 1896, librada en las lomas del sitio llamado Catalina, o por otro nombre Guayabitos, es de las que dejan recuerdo en una patria que sabe mostrarse agradecida hacia aquellos soldados que en ella han vertido su sangre generosamente. Al amanecer del día 8 salió de San Diego de los Baños el general Echagüe, al frente de su brigada, compuesta por los batallones de Arapiles, Aragón, El Infante y Otumba, sección de artillería y la guerrilla montada de San Diego. Atravesando las lomas y los ríos que median entre el pueblo y el punto de la acción, llegaron las tropas yendo Aragón a la cabeza y en segundo lugar Arapiles, a las lomas de Catalina, donde súbitamente por el flanco izquierdo rompió el fuego el enemigo, al que contestó casi simultáneamente el batallón de vanguardia, mientras las otras fuerzas pasaban por la misma línea de fuego a la carrera a tomar posiciones. Aragón contiene el ímpetu primero. Llegan a poco las primera y segunda de Arapiles, que ocupan el frente de Aragón, ayudadas de las otras 3 compañías, las cuales, después de proteger la retirada de Aragón,
pasan a la carrera a coronar una altura avanzada hacia el costado derecho de la primera y la segunda, que, al mando de sus capitanes don Francisco Torrontegui y don Eduardo Casado, bajo la inspección del teniente coronel don Joaquín Romero, primer jefe de Arapiles, se batieron en el punto más peligroso de la acción. Desde aquel momento, a las 11 de la mañana, hasta que bien entrada la noche, se retiraron a una hondonada en que estaban preparándose los ranchos de la tropa. Al rayar el alba, las dos compañías citadas de Aragón volvieron a sus puestos del día anterior, en los que el fuego arreciaba por momentos. Mientras esto ocurría en las posiciones altas, en las más bajas, al mando del comandante don Daniel Durán, que antes se distinguió dirigiendo la acción de Bacanagua, se batían, conteniendo el costado izquierdo del enemigo y guardando la retaguardia de nuestras tropas, en la línea principal, las compañías tercera y cuarta de Arapiles. Los capitanes Peralta y Carbiogo estimulaban a los soldados con su serenidad imperturbable y secundaban al jefe en sus acertadas disposiciones, no obstante la lluvia de balas que en aquella dirección caía. El radio de la acción puede calcularse en medio kilómetro de terreno montuoso y de precipicios. La tercera compañía del valiente batallón de Arapiles, al mando de su capitán señor Prats, sufrió también el fuego más nutrido del enemigo en la misma posición, a la izquierda de la segunda y primera de Arapiles, mientras el batallón del Infante batía los costados izquierdo y derecho, impidiendo que el enemigo cortase la retirada, y el de Otumba se había colocado en sostén para reforzar donde fuera necesario. El teniente coronel de Aragón, señor Rodríguez, estuvo, como el de Arapiles, todo ese tiempo al frente de su tropa, aunque no tenía todo su batallón en la línea principal del fuego, hasta que, herido gravemente, hubo de retirarse del campo. El general Echagüe, secundado por sus dos ayudantes de campo, los comandantes Friedrich y Jiménez Parejo, redobló su actividad e inteligencia. El día pasó sin que se dejasen de oír las descargas de una y otra parte. Nuestros soldados, cada vez más animosos, a pesar del plomo que sobre ellos caía, y todos deseando el momento de armar el cuchillo para correr a batirse al arma blanca, cosa totalmente imposible por la disposición del terreno, siempre en rápido declive, y por las maniguas que defendían a los insurrectos. El batallón de infantas se hizo cargo del convoy de muertos y heridos. El enemigo, haciéndose la ilusión de que, por la mucha impedimenta que nuestras tropas llevaban, podían cortar el paso del río Catalina, fue atacando al batallón de Otumba y a las tres compañías de Arapiles, siempre por la retaguardia y por los flancos, próximos a ella hasta que fue cerca del río, rechazado en definitiva, después de un largo combate, sostenido por nuestra retaguardia. Todo el tiempo que tardaron las acémilas en pasar al otro lado, que fue más de 1 hora y media. En el llano, el rancho de los voluntarios, en que el día antes almorzaron las tropas españolas, reunido el grueso de la fuerza, al frente de su general, todos de pie, a pesar de su extenuación natural, con los sombreros en la mano, escucharon con religioso silencio un responso dicho por el capellán de Aragón ante los cadáveres ensangrentados que yacían en las camillas. Después oyó la voz del general: «Soldados, nos hemos conducido todos como hijos de una patria que tanto vale. Estos», señalando a los muertos, «son más que todos nosotros. Estos han dado su vida por España y todos juramos aquí, una vez más, morir por ella. ¡Viva España!». El viva que respondió la tropa fue atrenador y sin duda llevado de loma en loma por el eco hasta la guarida de los enemigos de la patria. El número de insurrectos fue calculado en 7.000. 7.000, al mando de Maceo. Dícese que también se hallaba allí toda la partida de Bermúdez y algunas otras de cabecillas muertos en anteriores combates. Los insurrectos tenían algún cañón, pues por la noche hicieron 4 disparos que no tuvieron consecuencias para nuestras tropas. Los jefes heridos.
El teniente coronel de Aragón, don Joaquín Rodríguez Menéndez, es uno de los jefes que más se han distinguido en la actual campaña, operando en las jurisdicciones de Holguín y Victoria de las Tunas con el regimiento Habana número 66, de cuyo primer batallón fue comandante hasta su reciente ascenso. Se distinguió notablemente en varias acciones sostenidas en aquellas jurisdicciones con las partidas de Cornelio Rojas, Remigio Marrero, Ángel Guerra, Luis de Feria, Capote y otros, sobresaliendo en la de los Moscones, Melones y Bijarú, esta última la más importante, en la que resultó gravemente herido el teniente coronel don Mariano Salcedo, hoy coronel jefe de operaciones de Puerto Padre. El señor Rodríguez, herido en la acción del Guayabito, lo fue varias veces en la Guerra de los 10 años, que la hizo toda, habiendo alcanzado por mérito de guerra muchos de sus empleos, desde soldado hasta comandante. Fue uno de los oficiales del Batallón de León y que se distinguió en Puerto Príncipe y Oriente. El jefe de Arapiles, don Joaquín Romero Marchén, es uno de los tenientes coroneles más jóvenes del arma de infantería. Se distinguió mucho en la guerra carlista, haciendo con gran rapidez la carrera por su brillante comportamiento en los muchos e importantes hechos de armas de aquella campaña en que tomó parte. Cuando vinieron a Cuba los refuerzos del otoño de 1895, el teniente coronel Romero Marchén, con su batallón de cazadores de Arapiles, estaba de guarnición en Madrid y se presentó voluntario sin entrar en sorteo para embarcar con sus fuerzas. Ya en Cuba ha asistido con su batallón a diversos encuentros, operando en la provincia de Pinar del Río, con el coronel Villa, el teniente coronel Valcárcel y el coronel de artillería don Julio Fuentes, que matando estos enemigos, después de quemar su campamento, se retiró hacia San Pedro de Caimito y a Guaynabo. No dice cuántos heridos. Dice, tanto estos dos distinguidos jefes como los oficiales y soldados heridos en Guayabitos fueron conducidos a San Diego de los Baños, donde el médico de Arapiles, doctor Foxá, y el de Aragón atienden con esmero a su curación. Bien, pues esto ha sido el combate de Guayabito, que hay que escucharlo varias veces para entenderlo. Guayabito.